Gloria a Dios. Dios bendiga a la amada iglesia en esta mañana. Tarde ya, ¿verdad? Ya es hora del almuerzo. Sí. Por eso vamos a comer. ¿Cuántos quieren comer? La palabra del Señor, amén. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí o no? Sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, amén. Ya que es tiempo del alimento espiritual. Vamos a predicar esta preciosa tarde con el tema la posición del creyente en la gracia, amén. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de los Efesios capítulo 1 y vamos a dar lectura de los versos 1 al verso 3. Efesios capítulo 1, verso 1 al verso 3. Quiero saludarle con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo, así como también a todos los amigos y hermanos que a través de las redes sociales nos visitan día a día. Amén. Que el Señor añada bendición a sus vidas y a sus familias. Efesios capítulo 1, del verso 3 al verso 10. Me dice amén cuando estemos ahí. Amén. Bien, damos lectura a la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cierre sus ojitos, oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos regala. Te rogamos, Dios mío, que venga sabiduría de lo alto, la sabiduría espiritual, Señor, la que trae el rema, la palabra adecuada a nuestro corazón, con el único fin y objetivo de que crezcamos y maduremos, Señor amado, para vida eterna. Gracias, Dios eterno, Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas, toma el control de este lugar, Señor. Llévate toda preocupación, todo afán, todo aquello que nos distrae, en el nombre de Jesús, llévatelo, Padre. Que nuestros oídos se abran solo para escuchar tu palabra y nada más, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso a Jesucristo, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Estos cortos, ¿verdad? Lectura que hemos tenido, realmente tiene mucha doctrina, ¿sí? Hay mucha doctrina aquí. Y realmente nos enseña a nosotros a caminar de acuerdo a la posición que Dios nos ha dado. No que la hayamos merecido, porque acá nadie es merecedor de nada, ¿sí o no? O sea, es Dios mismo que por su gracia y por su misericordia nos colocó en una posición. Esa posición en la que Él nos puso es una posición que tiene que ver con no solamente una herencia eterna, una autoridad delegada, sino también una relación de comunión con Él. Ya que la Biblia enseña en el libro de Juan capítulo 1, verso número 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Padre, el Dios eterno, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, esa es la posición que Dios nos colocó, en una posición de hijos cuando no éramos hijos, en una posición de conocidos cuando no éramos conocidos, en una posición de valiosos, ¿verdad? De valor cuando no teníamos valor.
Pues la Biblia enseña que de lo vil y de lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, lo vil éramos nosotros. Y digo éramos porque tenemos que considerar para bendición futura y para caminar en bendición el hecho de conocer cuál es nuestra posición. Si no conocemos nuestra posición, difícilmente vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones que el Dios eterno tiene para con nosotros. Si no conocemos nuestra posición, vamos a flaquear muchas veces y vamos a ser derrotados muchas veces. Cuando a lo largo de la Escritura, Dios nos enseña que Él nos puso en esta posición precisamente para caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y no de derrota en derrota. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y esa es la posición que usted y yo tenemos que asimilar que Dios nos ha puesto. Si no lo consideramos así, somos muy propensos, muy proclives a pensar de una manera diferente y quizás no entender la gran labor, la gran obra que hizo Jesucristo en nuestra vida y posiblemente muchas veces recurrir al mundo pasado. Éramos lo vil, éramos lo menospreciado, éramos lo que no valía. Y quizás para el mundo quizás tenga ese concepto. Quizás para el mundo seguimos siendo eso, pero a mí y a usted, amada iglesia, no nos importa lo que el mundo piense, ya que la iglesia no es de este mundo. A nosotros nos debe importar lo que Dios piense de nosotros. Y Dios dice de nosotros: tú eres mi hijo, a ti te he llamado, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Pensar lo contrario, no entender lo que Dios ha puesto en nosotros, siempre va a significar una vida de derrota. Amén, hermano. Una vida de derrota. Hay tres cosas, ¿verdad?, que se dice del Padre, tres cosas que se dice del Hijo y tres cosas que se dice del Espíritu Santo en esta lectura. Lo primero es que el Padre es quien nos escogió, ¿sí? El Padre es quien nos escogió, el Padre es quien nos adoptó y el Padre es quien nos aceptó. Eso lo podemos ver, ¿verdad?, en el versículo 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén, hermano. Es decir, antes de que el mundo fuese fundado, Dios ya iba a establecer una iglesia. Dios ya iba a establecer un grupo de personas que iban a reconocer su deidad, que iban a reconocer su grandeza, que iban a reconocer, ¿verdad?, su pureza, su santidad, y que iban a acoplarse, iban a tener una comunión, iban a entender la voluntad del Dios Santo e iban a estar ligados a esa voluntad del Dios Santo. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Sí, por eso es importante, repito, no perder de vista la posición del creyente en tiempos de la gracia. Amén, hermano. Porque podemos desviarnos del camino cuando no entendemos la posición que Dios nos dio. ¿Cuántos son hijos acá? Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Amén. Somos hijos de Dios. No somos hijos de alguien, ¿verdad? Cualquiera. No. Somos hijos de un Dios grande, todopoderoso. Somos hijos de un Dios alto, altísimo. No podemos ni siquiera imaginarnos la grandeza de nuestro Dios, de la cual Él dice que somos sus hijos. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. En esa posición Él nos hizo, ¿verdad? En esa posición Él nos escogió. Y quizás usted diga: bueno, ¿qué vio Dios de bueno en mí que me escogió? Nada, no había nada de bueno en nosotros. Esa es una, ¿verdad?, facultad solamente, exclusivamente de nuestro Dios. Amén, hermano. Es una facultad exclusiva de nuestro Dios. Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios omnipresente, omnipotente, el Dios eterno. Y Él escoge como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces no nos preguntemos, ¿verdad?, ¿por qué a mí? Sino más bien tenemos que preguntarnos: ¿para qué me llamaste, Señor? ¿Para qué me escogiste? Porque Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó, ¿verdad?, con el propósito no solamente de que le sirvamos a Él, sino que seamos predestinados para cumplir el propósito que Él iba a establecer en cada una de nuestras vidas.
Amén, hermano. ¿Sí? Cuando hablamos, mi querido hermano, verdad de que nos hizo aceptos en el amado, es porque en nosotros mismos no podíamos ser aceptados, ¿sí o no? Porque Dios nos ve a través de Cristo, ¿sí? Y Dios imputa su gracia a través de Cristo, así como también su justicia lo hace a través de Cristo. Amén, hermano. A través de Cristo. En otras palabras, lo que nosotros no merecíamos, Dios nos dio a través de Cristo. Y lo que nosotros merecíamos, Dios no nos lo dio a través de Cristo. Amén, hermano. Porque fue Él quien pagó sus culpas y mis culpas en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Entonces nos escogió. Segundo, nos adoptó. En otras palabras, nos colocó en una posición de hijo cuando no éramos hijos. Acá la palabra adoptar, si usted puede entender un poco el término, ¿verdad? Tiene que ver con entregar o dar todo lo que una persona que no es, lo es por la vía legal. Ahora, si usted es una pareja que no tiene hijos y quiere adoptar un hijo, adopta un hijo, y en el momento que lo está adoptando, también está asumiendo que ese hijo a quien usted adoptó tiene toda la autoridad y el derecho y la herencia que usted tiene le corresponde ahora a aquel niño que está tomando en adopción. Lo mismo hizo Dios con nosotros. No teníamos nada, sin embargo, Él nos adoptó como hijo suyo, y al adoptarnos como hijo suyo, nos sentó en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Mire la bendición, ¿verdad? La bendición de la posición. Es porque a veces, lamentablemente, la mente humana o la corta visión del hombre lo hace confundir, y a veces nos tratamos a nosotros mismos de una manera sin valor, cuando Dios piensa diferente de nosotros, ¿sí o no? A veces decimos: Señor, yo no sirvo para nada. No, tú sí sirves para algo, si no, ¿para qué Dios te llamó? Señor, yo soy un inútil. No, tú eres útil. Es verdad que, ¿verdad?, humildemente podemos decir que al final de todo, siervos inútiles somos, ¿sí o no? Como dice la Escritura. Pero eso no quiere decir que usted sea un inútil, ni yo sea un inútil. ¿Por qué nos ha escogido Dios? ¿Porque somos útiles o porque somos inútiles? Somos inútiles en el mundo, pero Dios nos escogió porque sabe que usted y yo somos útiles para su reino. Alabado sea su nombre. Usted es un hombre, una mujer útil para Dios en su reino. Amén, hermano. Y tercero, ¿verdad? Dios nos aceptó. Dice, ¿verdad? Acá en el verso número 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿verdad? O sea, aceptos en Jesucristo. Padre nos escogió, nos adoptó y nos aceptó en Cristo. Si usted se va un momentito al libro de Filemón, de ruego vaya. Y leemos el verso número 10 y el verso 11 y luego el 17 para entender un poquito, ¿verdad? Esto de la posición del creyente en la gracia. Dice Filemón, el único capítulo que tiene Filemón, ¿verdad? Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y dice el verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Verso 17 y 18. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? Si nosotros traducimos esto, ¿verdad?, en conducta y en aceptación, podemos ver a un hombre llamado Onésimo que sin duda había ocasionado un daño a Filemón.
Pero Filemón era un hombre convertido al Señor, era un hombre engendrado, ¿verdad?, en el Evangelio, tenía una posición de hijo y por lo tanto el fruto que él demostraba era de un hombre convertido, era de un hombre agradecido a Dios y que amaba mucho a la iglesia y a la obra del Señor. Aparece por ahí un hombre, un siervo de él, que según los teólogos dicen que le había sustraído, le había robado, le había hecho un daño, como quizás muchos a nosotros nos han hecho daño. Y sin duda fue a la prisión, pero se encontró ahí con el amado apóstol Pablo. Y este perverso, ¿verdad?, este que era inútil, encontró a Jesucristo a través del amado apóstol. Y una vez que encontró a Jesucristo, el mismo apóstol Pablo se lo regresa a Filemón. Regresa al hombre que le hizo daño, ¿verdad?, a Filemón. Y por eso es que dice que él lo había engendrado en sus prisiones. En otras palabras, había pasado de ser un delincuente, de ser una persona no honorable, de ser una persona terrible, quizás criticable, quizás, ¿verdad?, con juicios. Sin embargo, había pasado a ser un hijo, porque habla de engendrar, ¿verdad? Había pasado a ser un hijo, no solamente espiritual del apóstol Pablo, sino un creyente que había recibido a Jesucristo y por lo tanto ahora era salvo. ¿Alguien puede decir amén? Este hombre, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dice que en otro tiempo fue inútil, ahora era útil. ¿Cuántos éramos inútiles antes? Ahora somos útiles, ¿verdad? En otro tiempo era inútil, ahora era útil. Y se lo reenviaba. Y mire, lo más precioso de esto es la comparación del verso 17. Porque el apóstol Pablo le dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. En otras palabras, ¿verdad?, todos los beneficios que yo como apóstol tengo, dáselos a él. Todos los beneficios que Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad?, tiene del Padre, dáselo a la iglesia. Usted y yo tenemos todos los beneficios de Jesucristo. Alguien diga amén. Nosotros tenemos todos los beneficios porque Él nos hizo aceptos en el amado, alabado sea su nombre. Y asimismo, como tenemos todos los beneficios en esta posición de hijo de Dios, también dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En otras palabras, lo que Él merece, no se lo cobre. Lo que Él merece, ponlo a mi cuenta, cóbramelo a mí, yo te lo pagaré. Eso dijo Jesucristo. Iglesia, lo que tú y yo merecemos, no lo vamos a pagar porque alguien lo pagó en la cruz del Calvario. Lo que tú y yo merecemos, que es ahí, hermano, el juicio de Dios. No, en lugar de eso, viene la justicia de nuestro Dios. Nos hizo aceptos en el amado. Íbamos para abajo, ahora vamos para arriba, alabado sea su nombre. Íbamos camino de oscuridad, ahora vamos a caminos de luz, alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que esto es así? Eso dice la Escritura, ¿verdad? Nos hizo aceptos en el amado, nos aceptó. Yo no sé si usted recuerda, y aunque no traemos a memoria las cosas pasadas, sin embargo, para poder ser gratos, ¿verdad?, tenemos que traer muchas veces a memoria de dónde Dios nos sacó, ¿sí o no? Es la única manera de ser grato a Dios. Cuando yo recuerdo lo que alguien hizo por mí, ¿verdad?, cuando yo estaba perdido, entonces puedo ser agradecido. Y sucede en el ámbito, ¿verdad?, de fraternidad, social. Cuando hay algo que usted no pudo hacer, pero una persona vino y lo hizo por usted, ¿verdad?, ¿recordamos con gratitud o no recordamos con gratitud? Por supuesto que sí. Entonces recordamos con gratitud la posición que Dios nos da cuando no podíamos ganarnos esa posición. Porque esa posición solamente la imputa, la da el Padre eterno, alabado sea su nombre. Amén, hermano. 3 cosas que nos da el Hijo. Número 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención. El Hijo nos redimió. ¿Qué significa redimir? Redimir significa liberar,
significa pagar un rescate, significa comprar. En otras palabras, usted y yo estábamos en el mercado de este mundo como esclavos de Satanás. Pero el Hijo nos libertó, nos sacó de las cadenas de la esclavitud, rompió esas cadenas, nos liberó de las jaulas de tinieblas y de oscuridad y nos trajo a una posición diferente. Él nos redimió, nos rescató, nos libertó, nos compró, alabado sea su nombre. Y por lo tanto, si Él nos compró, ¿a quién pertenecemos? ¿Ah? Le pertenecemos porque cuando alguien compra algo, aquello que compra le pertenece, ¿sí o no? Cristo nos compró y como nos compró, usted y yo ahora le pertenecemos a Él, bendito sea su nombre. Y si le pertenecemos a Él, entonces tenemos que mirar a Jesucristo, no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Es decir, en otras palabras, a quien vamos a servir de ahora en adelante, en quien vamos a trabajar para Él de ahora en adelante, porque hay una predestinación en nosotros, es decir, un propósito que tenemos que cumplir para la alabanza y la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Dale fuertes alabanza a Jesucristo. Él nos redimió, ¿verdad? Por su sangre, ¿verdad? Ese fue el precio. Esa es la moneda de Dios, la sangre de Jesucristo, ¿sí o no? Era la manera como Dios redimía al hombre de sus pecados. Lo hizo desde el Génesis. ¿Quién fue el que hizo el primer sacrificio? Es decir, la primera muerte de un ser vivo para cubrir la desnudez y la vergüenza del hombre. ¿No fue acaso Dios mismo? Porque cuando el hombre decidió, ¿verdad?, hacerse delantales de higuera, cuando la conciencia vino y tomó conocimiento del bien y del mal y sintió vergüenza por su desnudez, decidió hacerse delantales de vegetales, ¿verdad?, de hojas de higuera, dice la Escritura. Yo creo que en la primera sentada se rompía, ¿sí o no? Imagínense si esa vestimenta tuviéramos ahorita, ¿sí o no? ¿Sí? Tuviéramos que tener en la cartera a las mujeres unos repuestos de hojas de higuera, ¿sí o no? O de palmera, no lo sé, ¿verdad? Y las cosas que el hombre hace no son suficientes, ni siquiera alcanzan 1 centímetro para poder cubrir su vergüenza y desnudez. Pero las cosas que Dios hace, esas sí son suficientes para cubrir nuestra vergüenza, nuestra desnudez, para cubrir nuestro miedo. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Por eso es que Dios tuvo que hacer túnicas de pieles para cubrir la vergüenza y la desnudez del hombre. El primer sacrificio fue un sacrificio de sangre. Y de ahí para adelante, sin derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón de pecado. Amén, hermano. Por eso es que Dios establece un ritual, por así decirlo, a través de los tiempos de sacrificios animales. No de hombres, nunca pidió Dios un sacrificio de hombre, a excepción de Abraham, pero no le dejó, no le permitió cumplir, ¿verdad?, el sacrificio de su hijo Isaac. Y por eso es que el diablo, que es un imitador, el Señor reprende en esta tarde, a través de los tiempos, creo también los sacrificios. Por eso es que los satanistas también ofrecen sacrificios de sangre, ¿sí o no? Y a través de los tiempos hicieron sacrificios humanos, cosa que Dios no aceptó. El único sacrificio humano fue o recayó en su Hijo mismo, porque Él era puro, sin mancha. Él no tenía pecado, mas por nosotros Él se hizo pecado. Él sí podía representar al ser humano en la cruz del Calvario. Él sí podía morir a favor nuestro, porque Él no había cometido pecado. Él no estaba muriendo por sus propios pecados. Él no cometió pecado. Él estaba muriendo por su pecado y por el mío. Alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Y a través de los tiempos fue la sangre, ¿verdad?, la que perdonaba, la que limpiaba, la que libraba de culpa al hombre. La sangre de los animales, inocentes, a favor del culpable, a favor del que no era inocente. Amén, hermano. Por eso se estableció en el plan de Dios este misterio que estuvo oculto por los siglos y que fue revelado a la iglesia, porque la iglesia es la que reconoce
que ese sacrificio en la cruz del Calvario es el único sacrificio que nos libra de la eternidad en las tinieblas. Es el único sacrificio que nos salva. Y esto digo porque a través de los tiempos el diablo se ha encargado que la religión lamentablemente tergiverse, manche, haga ahí, ¿verdad? Lo que no se debe hacer, de doctrinas falsas, creyendo que hay otros sacrificios que salvan cuando ningún sacrificio salva. El único sacrificio que salva es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay más sacrificio, ni el suyo ni el mío. Nuestros sacrificios son para alabanza de la gloria de su nombre. Amén, hermano. El Hijo nos redimió. ¿Cuántos son redimidos? ¿Cuántos han sido comprados? A precio de sangre. Escuche, nos redimió. Segundo, Él nos perdonó. Dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En otras palabras, hermano, no solamente nos compró, nos libertó, nos rescató, sino que nos perdonó. Es decir, no nos dejó en la inmundicia, no nos dejó en las tinieblas en nuestra mente, no, nos perdonó. Y cuando digo perdonó, mi hermano, hay que tener claro, porque hay mucha gente que vive culpándose del pasado. No te culpes del pasado, porque el pasado ya no se puede hacer nada. Hay un presente y un futuro en Jesucristo, alabado sea su nombre. Si tú has sido perdonado, has sido limpiado por la sangre de Cristo, entonces hay que trabajar para Cristo, hay que agradecerle a Cristo, alabado sea su nombre. Él nos perdonó y dice su palabra que Él se olvidó de nuestros pecados pasados, ¿sí o no? Y los echó a lo profundo del mar, dice el libro de Isaías, y nunca se acuerda. Somos nosotros los que lamentablemente tenemos que recordar las cosas o las fallas del pasado, pero no nos sirve. Definitivamente es un lastre en nuestra vida. Porque si no tendríamos que lamentarnos siempre y no considerar que el eterno Dios es fiel en su palabra y que nos perdonó, ¿sí o no? Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo, verdad? Pero aquí el problema está en que no nos consideramos a veces nuevas criaturas, ¿sí o no? Porque traemos a memoria los recuerdos pasados. Y los recuerdos pasados son los que lamentablemente nos frustran, nos turban en el presente. Decíamos en la escuela de discipulado el día jueves, creo que estábamos allá, estábamos estudiando el tema de sanidad interior, que una de las causas por las cuales el creyente no desarrolla, no madura en Cristo, es precisamente porque el diablo le recuerda su pasado y lo persigue. Y muchas veces hay heridas, ¿verdad?, del pasado. Mujeres que han cometido un aborto, por ejemplo. ¿Sí? Hombres que de una u otra forma han fracasado en sus matrimonios. Y qué sé yo, tantas cosas, o han matado, o han estado en los vicios de la droga, del alcohol. Entonces el diablo es experto en recordar el pasado. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que cuando nos trasladamos al pasado, ahí es el campo donde él nos puede vencer. Pero Dios no quiere que tú y yo vivamos en un pasado. El pasado ya fue perdonado, bendito sea el Señor. Dios quiere que vivamos un presente, porque el presente, hermano, es el único que puede darnos a nosotros el aliento y la esperanza para seguir adelante, sabiendo que somos nuevas criaturas, de que usted y yo somos hijos y hay hijas de Dios, alabado sea su nombre. Por eso no deje que el diablo perturbe tu pasado, sino que vive el presente y vive el futuro predestinado para la gloria de Dios. Amén, hermano. Y si queremos acordarnos del pasado, que sea para glorificar a Dios. Antes fui, ahora soy. ¿Sí o no? Antes fui y yo pasé por este valle y yo andaba en las drogas, era un adúltero, era un qué sé yo, tantas cosas que el Señor nos rescató, pero que sea para glorificar su nombre. Pero después de eso, en un testimonio que tiene un pasado, hay que decir, pero ahora Cristo me rescató, ahora soy nueva criatura, Él ha hecho de mí una nueva persona, Él ha transformado mi vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Él ha transformado mi vida, tu vida, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Si tenemos que recordar el pasado, que sea para glorificar al Señor. Para decir, antes era, y esto ha hecho el Señor de mí. Ahora soy.
un hijo de Dios. Amén, hermano. Esa es la posición que Dios quiere que entendamos en el tiempo de la gracia. Porque como decía mi esposa en la primera predicación, los judíos pensaban que por ser hijo de Abraham les daba la condición de ser salvos y de adquirir un reino, cuando la Biblia enseña que todo es por medio de la fe. Dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Usted y yo hemos creído en el Cristo de la gloria y esa fe nos ha sido contada por justicia. Hemos creído que el sacrificio de Jesús es el que nos ha redimido, y esa fe, ese creer en ese sacrificio perfecto es el que nos ha posicionado en este nuevo sitial del reino celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. No solamente nos redimió, también nos perdonó, sino que una vez que nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres? Entonces nos ha dado a conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios, porque por algo Dios nos llamó, ¿sí o no? Alguien dice por ahí, bueno, ¿por qué Dios me llamó? Dios no te llamó por gusto, Dios no te llamó porque tienes cara bonita, ni ojos azules. No, Dios te llamó porque hay un propósito en cada vida. Amén, hermano. Ese propósito no nos deja estar vagos. Ese propósito no nos deja desenfocarnos. Ese propósito de Dios no nos deja meternos o sumergirnos en los afanes de este mundo. Porque hay un propósito divino que Dios nos reveló. Verso 8 en adelante dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, dice, mire, el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, o sea, en esta nueva etapa, ¿verdad?, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Amén, hermano. Tremendo, ¿no? ¿Para qué te salvó Dios? ¿Para qué te escogió? ¿Para qué te predestinó? Dios nos predestinó porque hay un propósito. Y nos escogió porque sabe que en esa predestinación del propósito, tú y yo sí podemos cumplir. Alabado sea su nombre. Nunca digas no puedo. Nunca digas Señor no tengo tiempo. Nunca digas Señor yo estoy aquí porque bueno ya tú me llamaste. No. Hay un propósito en ti y en mí. Alabado sea su nombre. Hay algo que Dios quiere en su voluntad que tú y yo hagamos. Y eso está plenamente establecido en su palabra. Nosotros somos luminarias, dice la Escritura, ¿verdad?, de este mundo que se pierde en las tinieblas, de este mundo oscuro. Cuando entendemos que hay un propósito en Dios para con nosotros, entonces nuestra perspectiva, nuestro pensamiento debe cambiar. Debe cambiar. No solamente nos llamó para reunirnos en una congregación. No solamente nos llamó para hacer ciertas actividades nada más. No. Hay un propósito específico. Por eso Dios da para ese propósito, para ese cumplimiento, Dios da dones sobrenaturales para que tú y yo podamos a través de esos dones edificar no solamente el cuerpo de Cristo, sino también la gente sale favorecida por los dones que Dios te ha dado y nos ha dado. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Por los talentos también que Dios te ha dado. No solamente salen favorecidos la iglesia, sino las personas en general. Amén, hermano. Entonces, Él nos ha revelado la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, por eso es importante entender, ¿verdad?, el escogernos, el adoptarnos, el aceptarnos, el redimirnos, el perdonarnos, el mostrarnos su voluntad. Ahora, para que nosotros podamos cumplir, para que nosotros podamos caminar en esa voluntad, Dios tuvo que sellarnos con su Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Número 1, nos sella. Amén, hermano. Nos sella. Y ese sello tiene un triple propósito. El sello significa una transacción cumplida. El sello significa, quiero que me vendas un terreno, quiero que me vendas algo y te voy a dar un adelanto para que ese adelanto sirva de garantía de que ese negocio es un negocio correcto. Amén, hermano. ¿Sí o no? Ese es el propósito del sellarnos, Dios, de darnos la garantía de que somos primero hijos de Dios y de que tenemos un propósito en Él. ¿Cuántos lo creen?
Amén, hermano. El sello del Espíritu Santo no solamente, ¿verdad?, es para que brinquemos por ahí, ¿verdad? No, 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 no. Esa es la manifestación del poder del Espíritu Santo en cada vida. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque de una u otra forma, en este cuerpo debe haber una sensibilidad, debe haber algo que de una u otra forma, ¿verdad?, nos haga sentir en nuestra parte almática el saber que realmente el Dios que nos llamó por la fe, pero también por ese poder que emana de nuestro cuerpo cuando Él toca nuestra vida. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Por eso es que cuando el Señor toca, danzamos en el Espíritu, se habla en lenguas en el Espíritu, se profetiza en el Espíritu. Esa es la manifestación del poder de Dios, ¿verdad? O cuando alguien viene y te da una palabra del Señor que nadie la conoce, viene y te la da y es precisa, para que tú puedas tener la certeza y la seguridad de que el Dios que te llamó, ¿verdad?, y te selló con el Espíritu Santo, y tengas la garantía de que cuando Dios te habla, te ministra, lo sobrenatural de Dios, ¿verdad?, lo que nunca en otro tiempo pudimos sentir, ahora se siente. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, una transacción cumplida, que también es el sello. El sello es propiedad. Escucha, esto es interesante, porque cuando usted tiene un terreno y le pone un letrero, esto es propiedad de, ¿verdad? ¿Sí o no? Significa que la persona que quiere invadir tiene que atenerse a las consecuencias legales de invadir, ¿sí o no? Porque ese terreno que tiene un letrero de propiedad, por supuesto que tiene la documentación reglamentaria para determinar que es propiedad de alguien. Amén, hermano. El sello que Dios ha puesto en nosotros no es un sello visible a los ojos humanos, no es un sello visible a nuestra vista, pero sí es un sello visible a los principados, a las potestades, a todo demonio, a todo espíritu de maldad, de que usted y yo tenemos un sello que dice propiedad de Dios, propiedad de Dios. Tú eres propiedad de Dios, alabado sea su nombre. Amén, hermano, un sello. Y que también implica, ¿verdad?, el Espíritu Santo o el sello, ¿verdad? También significa seguridad. Definitivamente sin el Espíritu Santo en nuestra vida nada podríamos hacer, ¿sí o no? Esa fue la promesa de Jesús. Yo me voy físicamente, no voy a estar con ustedes. Es necesario, ¿verdad?, que yo me vaya para que venga la promesa que yo les hice, le dijo a sus discípulos, ¿verdad? El Espíritu Santo, Él les hablará de mí, los guiará, los ayudará, los consolará y le dirá todo lo que tienen que hacer. Por eso es que una iglesia debe ser dirigida, pastoreada, discipulada, guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia que no es dirigida, pastoreada, guiada, discipulada por el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Por eso tenemos que preocuparnos, hermanos, de que ahora que tenemos el sello del Espíritu Santo, de que ha habido una transacción cumplida, una compra hecha, ¿verdad? Ha habido un sello de propiedad. También tenemos que tener la seguridad de servirle a Dios por el mismo Espíritu Santo. Tú y yo somos hijos de Dios y no tenemos que perder esta perspectiva. No tenemos que perder la posición que Dios nos dio a través de su gracia y de su misericordia. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. No sé si este mensaje o esta enseñanza, así se puede llamar, toca tu corazón para que puedas entender la posición que Dios nos dio en estos tiempos de gracia. No hacer nada al respecto es ignorar, es descuidar el plan divino y el propósito de Dios para con su iglesia. Amén, hermano. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Hay un propósito en ti. ¿Cuántos han sido redimidos? Amén. Por algo el Señor te libertó. ¿Cuántos han sido perdonados? Amén. Por algo el Señor te perdonó. Amén. ¿Cuántos son escogidos? Amén. Por algo el Señor te escogió. Póngase de pie, por favor. Gloria sea su nombre. Gloria sea al Señor. Cierre sus ojitos, iglesia. ¿Habrá alguien acá que nos visita por su primera vez? Me levanta su manito. Si alguien viene por primera vez, levánteme su manito, quisiera saber.
Pues estamos todos, Dios te bendiga, amén. Tú vienes a otra congregación, mi hermano, ¿no? Vas a congregarte acá con nosotros. Gloria a Dios, amén. Bienvenido. Pues espero que el Señor acá te ayude a crecer, ¿verdad? Que ese es el propósito, que el Señor nos dé crecimiento y madurez espiritual, ¿sí? Señor te bendiga, ¿sí? Bien, cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos. Vamos a adorar al Señor una adoración y estamos orando, ¿sí? Yo quiero orar esta mañana, esta tarde ya. Escuche, por todos aquellos hermanos que sabiendo que hay un propósito en sus vidas, por alguna causa, no quiero saber cuál, hermano, realmente se han alejado de ese propósito. Quisiera orar por ustedes para que pasen al frente, para que Dios los llene de su Espíritu Santo y a través de esta llenura podamos retomar, ¿verdad? Este tiempo que quizás en alguna confusión mental o alguna crisis de cualquier índole, ¿verdad? Económica, familiar, y de cierta manera ha hecho que menguemos en el propósito de Dios. Venga al frente, quiero orar por usted. Hay momentos de sequedad, hay momentos de tristeza, hay momentos en que uno quiere dejar todo a un lado, pero Dios te escogió, hijo. Dios te llamó. Dios te llamó con un propósito y Él no descansará hasta que ese propósito pueda ser cumplido en tu vida. Yo quiero orar por ti, ven al frente. Todos aquellos que se han sentido desanimados, que se han sentido hasta cierto punto un poco ahí en crisis, ¿verdad? Yo quiero orar por ti. Dios quiere renovar contigo, ¿verdad? El Señor quiere llenarte de su Espíritu Santo. El único objetivo es de que le sirvamos a Él y que entendamos el propósito que Él tiene para con nosotros. ¿Para qué me llamaste? Bueno, Dios quiere mostrarte para qué te llamó. ¿Por qué me llamaste? Dios quiere responderte esa pregunta. ¿Por qué te llamó? Él te llamó porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Él te escogió porque Él sabe que tú puedes hacerlo, que tú puedes cumplir su propósito. Dios no te llamó porque tú eres capaz, ni porque estás capacitado, ni porque... No. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llaman. Si hay alguien más acá, con toda sinceridad, ven. Ven. No importa que seas líder, no importa que seas diácono. Yo mismo he tenido momentos de flaqueza, muchos momentos. Dice, Señor, ayúdame, lléname, porque yo no quiero salirme de ese propósito. ¿Habrá alguien más acá? Mientras adoramos al Señor, yo voy a orar, ¿sí? Ahí levanta tus manitos, iglesia. No podía más, me levantaste. Santo es tu nombre, Señor. Qué manera de necesitarte, mi Qué manera de necesitarte, Jesús. Qué manera de tener sed de tu amor. Señor, ayúdanos. Qué manera de necesitarte, mi Dios. Porque nos llamaste con un propósito, Señor. Qué manera de tener sed de tu amor. Un vaso de deshonra hiciste un vaso de honra. Por eso yo gritaré. Oh, sí, Señor. Con todo, mi ser. Vamos, dile con todas tus fuerzas. Te amo, dile, Señor. mi Dios. Yo te amo, Jesús, dile. Yo te amo, Señor. Sé muy Sé bien muy bien que sin ti, dile, que sin ti no podría vivir. yo no puedo vivir. Vamos, dile
antes de que tú siquiera pudieses hablar, Él ya había puesto su mirada en ti. Hay un propósito en ti. Incomparable que tú me has Hay un llamado en ti. más profundo de mi ser has captivado. Adora a Jesús esta mañana. Cuando estuve en dolor tú me curaste. Sí, Señor, cuando no éramos nada, nos curaste, nos sanaste. Cuando no podía más me levantaste. Él te levantó, iglesia. Él te levantó. Él te levantó y te selló. Espíritu Santo, toca ahora. Sopla ahora. Llena ahora. Llena. Más. Más. Trata con nuestro corazón. Nos diste una posición. Llena ahora. Más. Porque por algo nos llamaste, Señor. Por algo nos llamaste. Nos llamaste, Señor eterno, cuando no éramos nada. E hiciste algo en nosotros. Ahora, Padre, en humildad y en sencillez de corazón, déjanos cumplir, Dios mío, tu voluntad. Tú eres Dios. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro castillo, nuestra roca. Tú eres, Señor. Vamos, dile. Vamos, dile, te amo, Jesús. Vamos, dile, te amo. Te amo, Señor. Te amo. Úsame para tu gloria. Úsame, Padre. Úsame, Señor. Usa, Padre, tu siervo. Todo aquello, Padre, que has determinado en su vida, derrámalo sobre él. Tu propósito, Señor, se cumple. Tú eres Dios y ninguna palabra tuya, Padre, sobre tu siervo caiga a tierra. Levántalo, ayúdalo, esfuérzalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena, Padre. Llena los corazones. Hijos tuyos somos. Úsame para tu gloria. Úsanos para tu gloria. Yo te Úsanos, amo, Señor. Porque en ti no hay limitación, Padre. No hay limitación en ti. En ti hay poder. De ti emana poder. Hay poder de tu Espíritu Santo en ti. Sopla ahora. Sopla. 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 Hay poder. Hay poder. Hay poder. Sopla ahora. Sopla. Llena. 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 Llena en el nombre de Jesús. Sopla. Llena. te amo. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Vamos, dile, te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Todo aquello que te doy, dice el Señor. Todo aquello que te doy, ministralo conforme a mi voluntad. Llénalo ahora, Espíritu Santo. Llena, llena, llena. Sopla, sopla, sopla vida. Sana corazones. Ahora, sana los corazones. Sana los corazones. Solo cree, dice el Señor. Cree, porque al que cree todo le es posible. Cree, cree. Derrama, Espíritu Santo, tu propósito. Señor, tú llamaste. Eres tú el que llamaste, Señor. Eres tú el que llamaste. Llena a mi hermano y a mi hermana de tu Espíritu Santo, porque los llamaste con un plan, Señor, trazado, con un propósito perfecto. La alabanza de la gloria de tu nombre. Llena, Padre, a tu siervo. Llénalo, Padre. Llévate, Señor. Llévate todo afán, Dios mío, de este mundo. Llévate, Padre, toda situación que desvía su mirada hacia aquello por el cual tú lo elegiste. Porque fuiste tú quien lo eligió, Señor. Fuiste tú, Dios mío, que pusiste tu mirada sobre él, sobre su casa, su familia, sobre sus hijos. Llénalos de tu presencia, Espíritu Santo. Que ese sello puesto sea visible a principados y potestades, a toda fuerza maligna. Que ese sello puesto en ellos, el sello de tu Espíritu Santo, sea visible. Sea visible. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu fe, conforme a tu fe, conforme a tu fe. Ahora, Padre, no importa, dice el Señor, no importa, basta mi gracia en tu vida, basta mi gracia en tu vida.
que sí. Basta mi gracia, pero yo haré algo en ti. Puedo vivir. Haré algo en ti, dice el Señor. Gracias, papá. Te amamos, Jesús. Bendice a tus siervos. Bendice a tus siervos, Padre, en el nombre de Jesús. Dice, Padre, a tus siervos, a quienes llamaste con llamamiento santo, a quienes llamaste, Señor amado, para esta obra que tú has encomendado en ellos, Dios mío. Manifiesta a través de tu Espíritu Santo. Habla a través de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Aunque hay oposición, dice el Señor, aunque hay oposición, yo me glorifico. Yo me glorifico. Yo me glorifico. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos, Padre. Llénalos, Señor. Llena sus vidas, Dios mío. Vamos, dile por última vez, te amo, dile. Te amo, dile. Te amo, Grita la voz en cuello. mi Dios. Yo te amo, dile. Yo te amo, Señor. Señor. Sé muy bien. Y sé muy bien que sin ti yo no puedo vivir. Te amo, Jesús. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Llena tu iglesia. Capacita tu iglesia. Envía tu iglesia, Padre. Úsala para tu gloria. Usa cada siervo, cada sierva. Dios eterno. Pon un papel que cumplir. Un propósito que desempeñar. Enfócanos, Padre, en la mirada a los cielos, en la mirada celestial. Tú nos has sentado en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia. Usa tu yo no iglesia puedo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús.